El doctor Rafael Cardona nos va a hablar de metástasis. Enséñame el título primero para que tengas la autoridad de hablar de la metástasis. La expansión incontrolada de una enfermedad. No, pues lo que pasa, Pepe, mortal. Ahorita te explico, pero déjame saludar y decir buenas noches a usted. Esta consulta no causa honorarios y además, como decían antes los letreritos de los pueblos, se ejerce sin título. Que también es una forma de ejercer, ¿no? Si ejercí sin título el periodismo durante 40 años, que no haga yo un diagnóstico político, anatómico, forense de lo que le pasa a mi país, pues imagínate, Pepe. Pero bueno, es que mira, Pepe, este asunto que ahora estamos viendo de Tamaulipas, no hace sino pensar en el símil de los asuntos médicos y de la citología patógena, cuando la infección o la degeneración de un tejido se va extendiendo y extendiendo y extendiendo hasta que cubre todo el organismo y produce la muerte. Han hablado mucho algunos de esto del efecto cucaracha. Con motivo de lo de Michoacán y los estados vecinos, aparecieron algunos cadáveres en Jalisco hace unos meses. Y después, bueno, vienen estos tratamientos radicales en los que se toma el control, se empieza a juzgar a la clase política, se arraiga a un exgobernador. Si a Reina le siguen el proceso y todo, será el segundo gobernador en este país sometido a proceso por delitos similares. El otro fue Villanueva en Quintana Roo, no lo podemos olvidar, ambos del PRI además. Entonces, bueno, parece que el gobierno está tomando esto en serio, el gobierno federal, y bueno, qué bueno que lo esté tomando en serio y qué bueno que esté actuando en contra de quien tiene que actuar, sea el diputado, no se sabía si era pasa el agua o pasa la lana, pero pasaba algo, ¿no? Pero en fin, el problema de Tamaulipas, Pepe, a mí me llama mucho la atención porque es el brote o lo que podríamos llamar en las conductas psicóticas, la recaída y la recaída del paciente. La normalidad en Tamaulipas parece ser lo que estamos viendo ahorita. No podemos olvidarnos que ahí nacieron los Zetas. No podemos olvidar que Tamaulipas ha sido en los últimos sexenios el escenario de todas las disputas entre el gobierno de México y los Estados Unidos por el cierre de la frontera. No se cierra la frontera como punto de paso, pero se cierra la frontera como escenario de actuación de los consulados de los Estados Unidos en Reynosa y en McAllen, en todos lados. Todo el mundo dice, a ver, vamos a pararle aquí a ver qué está ocurriendo. Es el lugar en donde se asesina prácticamente a un gobernador electo que ya llevaba muy avanzada su campaña y que seguramente iba a ser el gobernador, tanto que su propia muerte le permitió al actual gobernador, que es su hermano, llegar holgadamente al triunfo electoral. Bueno, pero a pesar de eso, Tamaulipas vuelve, y ahí se ha ensayado todo, Pepe. Se ha ensayado la presencia militar, se ha ensayado la presencia de la Policía Federal, se ha ensayado. Ahí empezaron las deportaciones de narcotraficantes. Juan García Ábrego, que fue el precursor de las deportaciones, de ahí lo agarraron, lo metieron en un avión, se lo llevaron a Estados Unidos. Ya vimos que de nada sirvió ni siquiera haber confiscado la información y el informante. ¿Esto a qué nos lleva, Pepe? A mí al menos me lleva a la clara definición de cuál es el verdadero problema de México hoy. El problema de México no es la aplicación de sus reformas estructurales. El problema de México no es la economía. El problema de México no es ni la pobreza, ni la injusticia, ni la desigualdad, ni la ignorancia. El problema de México es la violencia. Porque la violencia genera todo lo demás, o se apoya en todo lo demás. La violencia, la pobreza, la injusticia, la desigualdad, la ignorancia son los potros negros de nuestro cotidiano apocalipsis, son nuestros caballos apocalípticos que allá en el texto de Juan de Patmos eran 4: el hambre, la peste, la guerra y la muerte. Aquí la muerte domina por encima de todos los demás. No es posible, no es presentable un expediente
de que el señor secretario de Gobierno de Tamaulipas diga, es que hubo 28 muertos, pero ninguno de ellos era de la población civil. ¿Qué entenderá este señor por la población civil? Dice, fue una disputa entre grupos. ¿Y eso qué? Antes de ser delincuentes, son vidas humanas cegadas por la violencia. No importa si se portaban bien o se portaban mal. No importa si en esta reducción a la peor aplicación de la peor ética política del mundo, dice, se lo merecían porque eran delincuentes. No, tú no puedes pensar que la disputa y la justicia por propia mano o el ajusticiamiento entre los grupos criminales puede sustituir la vigencia del Estado. Ni en Tamaulipas ni en ninguna parte del mundo es admisible esa explicación. No puedes decir, es que los delincuentes no son civiles. Es como decir, los delincuentes no son humanos. No, sí son humanos que delinquen, y para los humanos que delinquen existen las leyes, y para aplicar las leyes existen los gobiernos que actúan en función del beneficio del Estado, porque el Estado somos todos. El Estado no existe como una puerta que tú tocas y se abre. El Estado es el territorio, la gente, las instituciones, todo eso es el Estado, y el gobierno tiene que garantizar su vigencia. Y entonces el señor secretario Garza, Herminio Garza, dice, no, pues no nos preocupa. Y al señor gobernador le preocupa que esto vaya a afectar al turismo en Semana Santa en el estado de Tamaulipas. Entonces, ¿por qué insisto yo, Pepe, en que la violencia es el problema número 1 de México, por encima de la economía o de cualquier otro elemento? Por una razón muy sencilla, Pepe. Es posible vivir pobre, es posible vivir ignorante, pero no es posible vivir muerto. Y la violencia nos está matando poco a poco en este apocalíptico país, y ahí se oyen los cascos de los potros de nuestro apocalipsis de cada día. Muchas gracias, Rafael Cardona. Gracias, Pepe, gracias a usted, buenas noches. Buenas noches, Rafael Cardona, su cristalazo. Hagamos una pausa breve, regresamos, hay más información. Le voy a informar que en Morelia, aparte de todos los temas que tienen que ver con el caldero hirviente en que se ha convertido aquel estado en lo político, etcétera, los vínculos con el crimen, independientemente de eso, hay una nota terrible. Resulta que un cafre arrolló a varios normalistas que iban con su consigna de protestar por la razón que usted quiera, educativa, y los arrolló, insisto, y esto fue a la salida de Salamanca. Los 12 estudiantes normalistas fueron lesionados, algunos de ellos graves, luego de que el conductor de una camioneta, le digo un cafre, los embistió cuando bloqueaban la salida a Salamanca. Esto lo informa la Unidad de Protección Civil. 12 lesionados, de los 12, al menos 3 están muy graves. La más delicada es la joven Rocío Hernández Reyes, quien presenta fractura de cráneo. El conductor responsable fue detenido, huyó, y lo detuvieron un poco más adelante en la colonia Los Ángeles, porque se apartó inmediatamente del lugar de los hechos. Autoridades de la Procuraduría de Justicia de Michoacán dieron a conocer que el hombre mostró agresividad e intentó detonar un arma de fuego, pero finalmente fue sometido por las autoridades. Estudiantes normalistas bloquearon, la salida a Salamanca para exigir cambios en la emisión de la convocatoria de ingreso. Ya lo que hayan protestado resulta lo de menos después de esta tragedia. Vamos contigo hasta